Este podcast se escucha mejor con audífonos. Expediente Sonar con Alfredo Levin. El 4 de febrero de 1983, Morrissey se planta frente al micrófono en un lugar llamado La Hacienda, en la ciudad de Manchester. No hay mucho público esa noche en este club que había sido inaugurado un año antes por Tony Wilson, el también creador del sello Factory. La introducción de Morrissey es breve pero directa y en cierto sentido simbólica. Primero explica: somos The Smiths, no Smiths. Y lo repite: somos The Smiths. Hello. We are the Smiths. We are not Smiths. We are the Smiths. ¿Qué quiere decir? Hace el énfasis en una marca de identidad que se encuentra en algún punto entre lo común y corriente del apellido inglés Smith y la particularidad tan especial de ser ellos, The Smiths, es lo más probable. Luego de eso, el grupo arrancó con These Things Take Time, traducido como estas cosas toman tiempo, requieren tiempo. Y la historia, para que The Smiths llegara ahí a tocar en La Hacienda, es producto de una larga cadena de hechos que pretendemos desclasificar y que unen a Morrissey con el punk rock setentero, tanto el británico como el norteamericano. Conozco un lugar donde podemos ir, donde nadie nos conoce. Y fue ahí en que me diste algo que no podré olvidar tan pronto. De ahí en adelante, en el futuro del cuarteto mancuniano, todo se vendría sucediendo muy rápido. Ese mismo año, 9 meses más tarde, The Smiths volverían a tocar en La Hacienda y ya contaban con un público entregado, temas más acabados y una puesta en escena que era muy llamativa. ¿Qué diferencia podía hacer esto? Bueno, mucha. Por ejemplo, Johnny Marr se había cortado el pelo a lo tazón, muy a lo Roger McGuinn de los Byrds, algo no tan común en esos días en Inglaterra. No obstante, que lo que de verdad acaparaba la atención es que sobre el escenario de La Hacienda aparecía liderando un tipo con un tupé o un jopo a lo Elvis Presley y cuyo despliegue escénico tenía bastante de teatro y hasta de ballet. La verdad es que nada de eso había sido previamente ensayado, solo resultó así. Ni la propia banda recuerda el por qué Morrissey se movía de esa forma y más aún por qué ya en el primer concierto tenía gladiolos en el bolsillo y luego, varios meses más tarde, había muchas más flores. Y para ese tercer concierto de sus vidas, de vuelta en La Hacienda, el 24 de noviembre de 1983, se trajo consigo 30 cajas de gladiolos. Fue una absoluta locura. En esa pasada toda la gente terminó subiéndose al escenario y era la primera vez que Wilson, el dueño del club, veía algo así. Aquel concierto y en general el año de 1983 visibilizó el camino que iba a recorrer The Smiths. Debutarían en febrero del año siguiente, el movido 1984, con un disco que es injustamente subvalorado porque su importancia es capital por toda el agua que corrió bajo el puente en esos 10 años anteriores. Todo pasó volando. Recordaba el ahora fallecido Andy Rourke, el bajista de The Smiths, y sin embargo, estas cosas, como dice la canción, se cocinaron a fuego lento, se habían tomado su tiempo. Un conjunto de rock de Manchester ofreciendo su propia alternativa al nihilismo londinense del punk de los 70. Una respuesta de los The Smiths que, si bien era nihilista, resultaba al mismo tiempo muy elevada al punto de lo romántico. Eso era relativamente nuevo. Incluso en 1983, cuando ya parecía que todo estaba hecho y dicho.
En esta nueva manera de hacer había una nueva manera de ver, un nuevo discurso. The Smiths, a partir de los restos de lo que podría ser visto como la implosión del punk, en medio del auge del post-punk y el de la música más sintética y maquinal, recuperan dos bases claves: a los New York Dolls y a los Sex Pistols. De los travestis garajeros neoyorquinos, Morrissey refuerza lo de la ambigüedad en el sexo y en el género, que será su marca registrada, y con los punks Sex Pistols, a su vez, identifica el relato de la clase trabajadora británica, la que les otorga a The Smiths, a ellos, una importancia social, pero eso sí, desde una perspectiva triste y desoladora. Digamos que The Smiths fue un ejercicio mucho más desesperado y amargo que los New York Dolls y que los Pistols, y en varias formas. Bienvenidos a Expediente Sonar. The Smiths y Morrissey, el punk y el no future para el sueño inglés y para Manchester. Largo título, y es que este es un largo recorrido para tratar de escapar de todo aquello. Cuando The Smiths habla sobre su ciudad, no pretendían otra cosa que ser el relato de su presente. No había futuro tampoco. No se trata de hacer de Manchester un lugar prometedor, sino de mostrar su decaimiento brutal. Y en esa mutación, este grupo juega un papel central, más aún que Joy Division. Tal vez porque Morrissey, su vocalista, detestaba el lugar con toda su alma, e Ian Curtis parecía no hacerlo de tan abstraído que estaba en su distopía apocalíptica. Sobre la ciudad, refuerza Morrissey en el inicio de su autobiografía, diciendo: mi infancia son calles y calles y calles de Manchester, calles que te definen y calles que te oprimen. E insistirá en esa desesperación con lo de que la herencia arquitectónica de su ciudad es la demolición. Tal vez fue esta situación de asfixia, de la falta de un escape real, lo que provocó que Manchester fuera crucial, no solo para él, sino en la expansión de la cultura inconformista del punk en Gran Bretaña. Y en este expediente queremos relatarles del vínculo estrecho entre The Smiths y el punk de los 70, de cómo fue que se traslada ese espíritu punk en la obra de este grupo de Manchester. Podríamos partir con el hecho de la causa, que el responsable de este continuo y al mismo tiempo de esta reinvención del asunto es el propio Stephen Patrick Morrissey. Antes del do it yourself, el hazlo tú mismo, estaría el acéptate a ti mismo. Tal como eres, tal como venga, accept yourself. El estado de ánimo de la pregunta que nos convoca es el de resignación. ¿Cuándo te aceptarás a ti mismo? Eso se repite como una señal ante las ganas de mandarlo todo a la mierda. Y el verso terrible y ciertamente muy Jean-Paul Sartre es: no hay nadie a quien culpar salvo a ti mismo. O siempre se podía culpar a los Sex Pistols. Para eso estaban. No había ni para qué preguntar. No point in asking. Aquí estaba la respuesta. En 1976, los Pistols habían debutado en Manchester. Apenas 40 personas asistieron a ese concierto que fue organizado por un par de personajes que luego serían los Buzzcocks. El show tuvo lugar el 4 de junio de 1976 en el Manchester Leisure Free Trade Hall. Y ahí, entre el público que no era más numeroso que el grupo de un curso en la sala de un colegio, se encontraba un chico de 17 años recién cumplidos llamado Stephen Patrick Morrissey. Él había visto un miserable afiche pegado en un poste en la calle y simplemente asistió. Es lo que le tocaba hacer, como el cronista de cultura pop que suponía que debía ser. Aficionado a la lectura y talentoso en la escritura, Morrissey enviaba cartas a diversos fanzines y revistas, entre ellas la Melody Maker y la New Musical Express. Eran columnas de opinión que en su mayoría son agudas observaciones, más bien reclamos y diatribas. Es
a esta última, la NME, a la que le envía con fecha del 18 de junio de 1976 una nota objetando a los Sex Pistols. Ojo que Morrissey ya había escrito una en contra de The Ramones. En otro expediente sonar, titulado como Morrissey contra todos y contra el mundo, ya habíamos dado cuenta de este impasse con The Ramones, una banda que pasó de odiar a luego amar. La crítica en forma de una carta que envió a la redacción de la Melody Maker, una de las revistas más influyentes del rock en Gran Bretaña, la firmaba un tal Stephen Morrissey y fue publicada el 24 de julio de 1976. Era el verano del auge punk que comenzaba a hacerse sonar con su onda expansiva, primero en Estados Unidos y luego con la primera oleada de bandas punk británicas con The Damned y Sex Pistols a la cabeza. La reseña, desde luego, era una declaración de odio hacia los Ramones que para Morrissey, entonces un desconocido adolescente aficionado a la música y presidente del fan club de los New York Dolls en Inglaterra, eran la máxima calamidad para el pop rock. Opinaba que el logro más notable de los Ramones hasta ese momento era apenas haber traspasado los límites de la ciudad de Nueva York y que si habían resultado ser convincentes era solo por esa avalancha de literatura que los proyectaba como el regalo que Dios le había dado al rock. Y lo estoy citando textual. Mal ahí, Moss. Eso sí, con el tiempo terminaría afirmando que Ramones fueron una de las bandas más importantes de la historia. Vaya vuelta de carnero, o mejor dicho, siempre hay tiempo para redimirse. Pero volvamos a nuestro asunto y a Gran Bretaña. Más que tratar de ningunear a una banda de compatriotas, lo que escribió Morrissey en la NME pretendía recordarles a todos aquello que él consideraba esencial al punk, su idea de romper con el paradigma tradicional del rock. Y esa carta, que escribió después de asistir al infame concierto de los Sex Pistols, para el futuro de Smiths, ese grupo carecía de la inspiración de las bandas de la escena de Nueva York. Y destaca el hecho de que en ese show el grupo tocó I'm Not Your Stepping Stone, un tema de los Monkees. Y que según él, allá en Estados Unidos, en cualquier noche, una banda como Heartbreakers, nacida de las cenizas de los New York Dolls, con Johnny Thunders, Jerry Nolan y Richard Hell, lo habrían hecho 1000 veces mejor y con más estilo que los Pistols. Del mismo modo, apunta a que la voz de Johnny Rotten no está a la altura de David Johansen, el de los New York Dolls, ni mucho menos de la de Iggy Pop. Pero al cierre, suaviza con la acotación de que es bueno de que estas cosas sucedan en la ciudad. Pero eso, y ningún elogio más. Lo fue a ver a los Pistols 2 veces más ese mismo año y para la tercera ocasión los Sex Pistols ya tenían el single Anarchy in the UK y Morrissey concedía entonces que su visibilidad los convertía en un peligro a tener en cuenta. No eran los salvadores de la cultura, sino su destrucción. Idea que no podría terminar de agradarle más. Había una sensación de que el concepto y el propósito de hacer música estaba reinventándose en tiempo real. Se venía ese año clave, el de 1977. Y antes de que este llegara y todo empezara a sucederse tan rápidamente, todo esto viene a probar que el joven Morrissey, menor de 18 años, ya tenía un punto en el que iba más lejos que el resto. Era su intuición de que el problema de los Sex Pistols era la ausencia de un relato de quiebre real. En diciembre de ese 1976, vuelve a criticarlos al afirmar que si querían escapar de las publicaciones de moda, lo que debían hacer era demostrar musicalmente algo más, ya que tanto sus letras provocativas como sus composiciones no se sostenían cuando sus fans se quitaban las tachas, los alfileres de gancho y sus raros peinados nuevos. Eso sí, considerando que los Sex Pistols decían odiar y detestar a casi todos los demás, excepto a Alice Cooper y a New York Dolls, eso venía a ser una tremenda reafirmación al buen olfato de Morrissey.
Para él nunca hubo nada más importante, nada como los New York Dolls, y en The Smiths eso se hereda y se ve. La verdadera adoración del cantante era debido a que los Dolls rompían el esquema machista que tanto odiaba del rock and roll, sin renunciar por ello a su masculinidad. David Johansen y el resto de su banda proyectaban tensión en su relación con el punk gracias a la disidencia con la moral de las costumbres del rock. El punk de los Sex Pistols no ponía en escena, según Morrissey, más problema que el punk mismo como un tema en sí, y por eso los Pistols se agotaron en lo predecibles que eran. Supo ver la corta vida que tendrían los londinenses. Y había algo más. Morrissey era el fundador del fan club de los New York Dolls en Inglaterra y autor de una pequeña biografía sobre ellos publicada en 1981 en la editorial del fanzine Babylon. Más que un libro, era un folleto de 24 páginas que había escrito sobre ellos y que vendió 3.000 copias. A esto le siguió James Dean is Not Dead, sobre el malogrado actor norteamericano, otro lugar común en la cultura de Moss. Queriendo convertirse en un crítico de música profesional, Morrissey consideró seriamente lo del periodismo musical y tras ser rechazado por la revista Sounds, fue contratado como corresponsal en Manchester del Record Mirror. Ahí escribió reseñas de conciertos de diversas bandas del New Wave, del post-punk y del garage rock, entre las que destacaron Iggy Pop y Depeche Mode. Morrissey recuerda en su voluminosa autobiografía de 2013 la emoción de haber conocido a los 17 años a Johnny Thunders y a Jerry Nolan. Si en algún momento confesó que en sus letras la escritora Shelley Delaney tenía el 50% de la culpa de todo, el otro 50% serían los New York Dolls. Nunca olvidar la versión que Morrissey acostumbraba a hacer en vivo de thrash de los New York Dolls. Separados en el 77, los Dolls tuvieron una nueva reunión en 2004, que fue propiciada por el propio Morrissey, quien los recomendó para que participasen en el festival Meltdown. Ese encuentro dio paso a un impensado resurgimiento de la banda, que llevaría a una gira mundial y a un nuevo álbum en 2006. Siendo su fan más dedicado en Inglaterra, en los días en que todavía ni pensaba ser parte de The Smiths, David Johansen no se podía sentir más orgulloso de que existieran este tipo de fanáticos como él, que lograron después tener tanto éxito con sus propias bandas. A 2021, y con lo que significara la muerte de Sylvain Sylvain, Dave a veces parece sorprendido por ser el único sobreviviente de los New York Dolls, pero ante esto adopta una actitud fatalista ante la existencia, que define como una felicidad mutilada. Concepto tomado de un texto del psicólogo y maníaco depresivo William James, hermano del célebre novelista Henry James. Y eso, de nuevo, es muy Morrissey. Mientras tanto, y en su propia ciudad, para él, y ya en 1977, tan solo los Buzzcocks representaban el principio del cambio. Junto a ellos, Warsaw, que más tarde serían Joy Division. Ese año, escribe una carta para el New Musical Express en donde dice que Buzzcocks tiene aquella chispa de originalidad que le falta a todos los demás. Y si eran la mejor banda del país, era por su enfoque intelectual que se desapegaba del vómito tan característico de las letras del punk. Y es cierto que Morrissey hablaba por teléfono con Ian Curtis y respetaba su búsqueda literaria, que al igual que la de él, era relevante para llevar las letras del punk rock a otro nivel, a una crónica ajustada al Manchester de esos días. Si bien Ian, el futuro Joy Division, pretendía ser Jim Morrison, el afecto que tenía por Iggy Pop los unía a ambos.
Y Morrissey estaba muy consciente de lo genuino que era Ian Curtis y la intención que tenía de publicar sus libros de poesías fuera del ámbito de la pura música rock. Lo que enfurecía a Morrissey es que bandas como Sex Pistols y de paso los norteamericanos de Ramones estuvieran por encima del relato musical de los New York Dolls o de los Buzzcocks. Asimismo, no podemos no mencionar a otra banda que ocupaba sus temas adolescentes, The Cramps. Su romance con la banda punk neoyorquina comenzó en junio del 1979 en un concierto que The Police dio en Manchester y en el cual estos pioneros del punk psychobilly eran teloneros. En la sección de cartas al editor de la revista Sounds, Morrissey escribió que The Cramps valían oro por hacer quedar a The Police como un tazón de porquería y llamó a apoyar a The Cramps o a desaparecer. Posteriormente, ya como colaborador de esta otra publicación de Record Mirror en abril de 1980, Moss no desaprovechó la oportunidad de citar nuevamente a The Cramps, describiéndolos como un grupo para sentir, no para analizar. Y dejando en claro su gran fanatismo, los catalogó como dignos sucesores de los New York Dolls. No es tan raro entonces que ahí mismo se decidiera a fundar junto a Lindsay Houghton, otra seguidora de la banda, el club de fans de The Cramps, The Legion of the Cramped. Creo que queda suficientemente en claro la importancia que tuvo la escena punk en la formación tanto de Morrissey como del resto de su banda. Pero más allá de ello, la aportación de The Smiths está en el proceso de distancia con respecto al relato canónico del punk rock, uno que en este caso es irónico e ingenuo a la vez, pero también cargado de una mayor crítica. Bien podría figurar la más desconocida Barbarism Begins at Home del Meat is Murder, algo que es muy adecuado para poder definir a The Smiths con la relación que ellos tienen con la mala educación de Manchester. A los chicos ingobernables que no quieren crecer, hay que enseñarles de una vez y a palos. A las chicas inmanejables que no sientan cabeza, hay que enseñarles de una vez. Un golpe en la cabeza es lo que recibes por no preguntar. Y un golpe en la cabeza es lo que recibes por preguntar. Todo aquí se desarrolla en un marco diferente, es decir, no bajo la idea de la destrucción onda Sex Pistols, sino en la forma de la desesperación. Y es ahí donde el nihilismo se acentúa. Pero se trata de un lugar donde la ironía romántica se sostiene sobre una ingenuidad que hasta es tierna. Otra joya como Is It Really So Strange puede ser un buen ejemplo. ¿Podría ser realmente tan extraño el sentirse así? Abandoné el norte y viajé hacia el sur. Encontré una casa minúscula. No puedo evitar sentirme así. Sí, puedes darme de patadas y puedes pegarme y puedes romperme la cara, pero no vas a cambiar mis sentimientos, porque te quiero. Y también en la muy popular Big Mouth Strikes Again, donde se escucha fuerte y claro algo que podría actualizarse al 2020, cuando Morrissey fuera despedido de BMG, su compañía disquera. Fue entonces, en el acontecido año del COVID, que publicó una imagen de él mismo, una caricatura de él amarrado a la hoguera, reafirmando que una vez más se sentía como Juana de Arco. Era simplemente que la compañía había designado a un nuevo ejecutivo que no quería otro álbum de Morrissey, por lo que se argumentó que eran planes de diversidad. Había acabado de lanzar su último disco con esa discográfica justo en el mes que comenzaba la pandemia y se llamaba No soy un perro encadenado, I am not a dog on a chain. Y aprovechó de sentenciar: no quiero estar en una discográfica que dicta tan específicamente cómo un artista debería comportarse. El bocón, el que habla mucho, ataca de nuevo.
y no tengo derecho a tomar mi lugar con la raza humana. Y ahora ya sé cómo se sintió Juana de Arco mientras la quemaban. Y si queremos ir amarrando con esto de los paralelismos, The Queen is Dead de The Smiths es la nueva God Save the Queen. Mientras una es romántica, la otra es nihilista. Pero son dos caras de la misma moneda. La letra de los Sex Pistols dice: cuando no hay futuro, ¿cómo puede haber pecado? Somos las flores en la basura. Somos el veneno en tu maquinaria humana. Somos el futuro, tu futuro. Mortalmente parecidos, pero aún diferentes, The Queen is Dead es un himno de sus tiempos, como lo había sido este de los Pistols 6 años antes. The Queen is Dead de The Smiths es el discurso exuberante, como podría ser de otra manera si es Morrissey, sobre el estado del país. Los puntos de encuentro son varios. Letras que son muy rabiosas, armadas de la crítica explícita de la monarquía como el sostén de todo el entramado social, y lo de un sonido más duro y rockero para alcanzar su objetivo de golpear con fuerza. Frente a este ladrillo de God Save the Queen, que parece una molotov, The Smiths, o Morrissey en efecto, se descuelga con un texto que complementa un discurso tan directo y lo hace con una ironía romántica en donde se mofan no de la reina, sino que se ríen del propio príncipe Carlos de Inglaterra. Hoy día, el rey Carlos III. Adiós a estas ciénagas, a estas marismas lúgubres, acorralado como un jabalí entre cazadores, su bajeza con la cabeza en cabestrillo. Lo siento de veras, pero me parece realmente maravilloso. Querido Carlos, ¿nunca has deseado con todas tus ganas aparecer en la portada del Daily Mail y vestido con el traje de novia de tu madre? Y más adelante, ni Buckingham, ni la reina o la iglesia se salvan. Y en la iglesia lo único que quieren es tu dinero. La reina ha muerto, chicos, y el que es distinto está muy solo. Y la vida es muy larga cuando estás solo. Y vaya como dato una anécdota, o no, que ambas canciones alcanzaron el número 2 en las listas. No el número 1 como deberían haberlo hecho. Todo el mundo sintió que esos rankings estaban apañados, ya arreglados, como para que no sucediese que una canción así de frontal como God Save the Queen o The Queen is Dead, antimonárquicas ambas, fueran un número 1, pero fueron un número 1 en el corazón de la gente. Muchos años después, 27 años tuvieron que pasar en efecto, ya sabes, estas cosas toman tiempo. En 2013, el The Queen is Dead de The Smiths fue votado como el mejor disco de todos los tiempos, según la New Musical Express, la NME. Sonará un poco exagerado, pero esto de acuerdo a los propios periodistas de esta publicación, que mantuvo una relación de amor y de odio histérica con Morrissey. Sí, histérica y también histórica. Con esto, The Smiths se imponía a sus naturales sucesores como Stone Roses y Oasis, pero sobre todo desplazaba del número 1 a Bowie, a Bob Dylan y hasta a los mismos The Beatles. The kind people have a wonderful El final de los 70 trajo consigo, y tal vez con más razón, a Manchester, una ciudad marcada por la clase trabajadora, transformaciones socioeconómicas que hicieron que los jóvenes cuestionaran el cuento del futuro y del progreso. Ese relato del capitalismo y la construcción de ese destino. Era el punk la forma de despertar del sueño de la contracultura hippie de los 60 y para luchar frente al auge del neoliberalismo representado por Margaret Thatcher. Aunque de esta historia, la de Thatcher como fetiche, podríamos hablar en otro expediente sonar, porque esa señora se merecía el mote de no pertenecer a la raza humana y de ser lo más parecido a la cámara de tortura medieval. Una dama de hierro, The Iron Maiden.
Thatcher, en la cultura musical británica, es el signo de la negatividad más absoluta. Si Morrissey llegó a decir que no comprendía la obsesión británica por la familia real y que un poco de cianuro en el desayuno los libraría de estos parásitos, no fue menos directo en la canción de su disco solista Viva Hate, llamada Margaret on the Guillotine, donde de plano le oímos decir «¿Cuándo vas a morir? ¿Cuándo vas a morir?», y en referencia obvia a Margaret Thatcher. When will you die? 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 Y no olvidemos entonces las palabras de Morrissey cuando la primera ministra finalmente murió. Cada movimiento suyo destruyó todo lo imaginable. Odiaba a los mineros, odiaba las artes, odiaba a los luchadores por la libertad irlandesa, a los que dejó morir, odiaba a los ingleses pobres y no hizo nada por ayudarles, odiaba a Greenpeace y a los activistas por el medio ambiente. En fin, estas fijaciones de resentimiento en Morrissey son un tema en sí mismo. Morrissey se permitía poner en canciones historias muy enfermantes, pero es que no recordaba nada placentero de su niñez y adolescencia. Únicamente el estar sin un penique, en sus palabras, en calles muy oscuras. Se trataba de él y de otros muchos jóvenes que formaban parte de una clase trabajadora llena de problemas, que trataban de hallar su propio relato, el de ser diferentes y el de escapar. Estaba buscando un trabajo y encontré un trabajo, y el cielo sabe cuán miserable me siento ahora. En mi vida, ¿por qué le doy tiempo valioso a gente que no se preocupa si es que yo vivo o muero? Porque el darse cuenta de que les estaban vendiendo un futuro imposible es lo que hizo que The Smiths tuviese una pata siempre puesta en las bases del punk, y Morrissey lo tuvo claro desde el principio. Su público pertenecía a una nueva generación que nunca había estado expuesta a la franqueza, y su éxito se debía principalmente a la cada vez más deprimente situación económica. Los The Smiths, pese a su posición privilegiada a la que habían alcanzado, eran reales. Lástima que ese sueño, ya decían los Sex Pistols que no había futuro en ese English Dreaming, ese sueño duró solo 5 años. The Smiths llegó a probar que todas esas cosas se tomaron su tiempo para que finalmente sucedieran. Y que la pregunta que a ellos les tocó asumir y abordar era entonces, ¿cómo salir de aquí? O mejor, ¿cómo escapar de todo esto? Preguntas que ni Morrissey podría haber sido capaz de responder. Aunque una respuesta es urgente, ojalá tan pronto como ahora. Como dice aquel oscuro gitazo, How soon is now? A diferencia del continuo muy extenso de toda la historia del rock a sus espaldas, ellos, The Smiths, solamente tuvieron una 10ª parte de ese tiempo para probar que de algunas sutiles formas fueron un flash tan cegador que su impacto solo podría ser comparado con el de The Beatles 20 años antes de ellos. No era Liverpool, era Manchester. Y no estuvo nada de mal para otra banda con solo canciones norteñas. Hasta la próxima.
Escucha más de este y otros contenidos de audio en sonarfm.cl.